Listo, Ya. pues mil gracias. Para mí, les decía yo, en esta nueva responsabilidad que tengo, para mí es un gusto poder compartir con hombres y con mujeres, ¿verdad? La importancia del rol que tenemos en un ámbito del conocimiento tan importante como es la consultoría. Estamos a unos días de celebrar el Día de la Madre, ¿verdad? Y hacer énfasis en las consultoras mamás, me va a encantar poder hacerlo el día de hoy con ustedes. Hoy en día enfrentamos muchos desafíos en nuestra vida personal y profesional. Desafíos que incluyen, entre otras cosas, el que podamos conciliar, ¿verdad?, el trabajo con la maternidad, pero además el trabajo con las responsabilidades de casa, porque probablemente nuestros hijos ya están muy grandes. Yo fui mamá hoy exactamente hace 26 años, así es que estoy de doble celebración. Y bueno, de una u otra manera, el irte abriendo campo, el irte abriendo espacios dentro del espacio del conocimiento como es la consultoría, pues todavía pues nos enfrenta a ciertos desafíos. Conciliación en el trabajo, estereotipos de género, evidentemente en el ámbito profesional, desafíos que implica garantizar la igualdad de oportunidades y sobre todo el pleno desarrollo que tenemos las mujeres en un contexto como el que estamos viviendo. Cuando vinculamos nosotros los desafíos específicos con el papel más importante que tenemos, que es el de ser mujer, el de ser mamá, con la consultoría, sin duda estamos combinando una serie de, si así me lo permiten decir, de conceptos, de conciencia y de comprensión de muchas experiencias únicas que solo nosotras como mujeres pudiéramos entender. Los antecedentes históricos del rol de la mujer y del rol de la mujer madre, ¿verdad?, en la consultoría, nos permiten comprender que esta es una dinámica a lo largo del tiempo. Vamos a recordar algunos puntos importantes. Tradicionalmente las mujeres éramos excluidas de ciertos ámbitos laborales y la consultoría era un ámbito donde puntualmente las mujeres no teníamos un gran espacio para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque había roles de género muy arraigados en nuestra sociedad y hay ramas del conocimiento donde aún lo vamos a ir viendo, permanecen, ¿verdad? Estos, pues estos grandes, yo no le quiero decir sesgos, pero todavía, pues algunos espacios no abiertos del todo para nosotros, no importando que podemos demostrar la capacidad profesional, que podemos enfrentar obstáculos, que las habilidades que tenemos propias de nuestro propio sexo, lo vamos a ver, nos han permitido ir ganando terreno a lo largo del tiempo. Hoy estamos en un contexto en el siglo XXI donde la presencia de nosotras es mucho más notable, mucho más significativa. Las barreras de género en las últimas décadas, pues las hemos ido, y digo las hemos, porque todas participamos de ello, derribando gradualmente. Hemos abierto las puertas a un talento diverso y sobre todo multidimensional. En ese contexto, las mujeres en el ámbito de la consultoría no solamente tenemos que verlo como un aspecto en torno a la equidad, sino también como un factor crucial de innovación, de resolución de problemas y sobre todo de éxito empresarial. Hoy tenemos, yo creo que el gran compromiso de liderar empresas, cada vez más mujeres están al frente de empresas. Y si bien el rol de la consultoría ha sido un mundo, por así decirlo, un espacio dominado por hombres, hoy en día, a partir de esa conciencia que hemos generado, las firmas consultoras, pues hemos empezado a reconocer ese valor intrínseco de contar con equipos diversos que evidentemente hagan mucho más rico el campo de experiencias, de perspectivas y de habilidades que podemos tener. En esa búsqueda de la equidad de género, de la inclusión, la consultoría va a enfrentar un nuevo reto. Este concepto del que hemos estado hablando ahora mucho, que es el nearshoring, emerge como una oportunidad muy prometedora para nosotras como consultoras. A medida que las firmas consultoras extranjeras que están llegando a su país y también las nacionales buscan diversificar los equipos y aprovechar el talento global, el nearshoring nos ofrece hoy a las mujeres consultoras la posibilidad de destacarnos en un entorno profesional donde históricamente, ¿verdad?, han estado los hombres siempre al frente. ¿Por qué digo esto y por qué soy una convencida de esta gran oportunidad que ahora tenemos enfrente? Porque nos vamos a
pues vamos a tener nuevas oportunidades laborales en torno a los mercados emergentes, en donde esas habilidades que van muy vinculadas, lo vamos a ver, a la parte de las llamadas habilidades blandas, de las soft skills, nos permiten ser valoradas de una manera distinta en torno a ese impacto de género cultural que vivimos particularmente en nuestro país. Cuando hablo de estas nuevas oportunidades que nos ofrece el nearshoring, pues vamos a tener operaciones en destinos emergentes y es donde las empresas pueden aprovechar el talento femenino y promover justamente las igualdades de oportunidad en el lugar de trabajo. Como bien sabemos, en los últimos años hemos tenido reformas importantes en nuestro país que impulsan esa igualdad. Y bueno, ahora este contexto que nos ofrece flexibilidad geográfica, oportunidad de trabajar en proyectos globales desde ubicaciones remotas, desde nuestros hogares, pues nos abre justamente esa necesidad, déjenme llamarla de esa manera, para ser mucho más valorada en el ámbito de la consultoría. Entonces, el contexto no solo nos va a ofrecer algunos beneficios económicos y estratégicos para las empresas de consultoría, sino nos va a ofrecer puntualmente oportunidades únicas para que nosotras, quienes desarrollamos la consultoría como mujeres, podamos seguir promoviendo la igualdad de género en este campo. ¿Por qué escogimos este tema y por qué la importancia de hablar de este rol? Bueno, pues la pandemia, como bien sabemos, vino a tener un impacto significativo en las mujeres y en las mujeres madres consultoras. Si me lo permiten, voy a hacer mucho honor a quienes tienen ese rol. Cuando de repente tenemos que dejar la oficina y nos vamos a trabajar desde casa, hemos tenido que equilibrar de una manera muy distinta aquellas demandas laborales que si bien cumplíamos con ellas, ¿verdad? Hoy, a partir de la pandemia, se generan contextos distintos familiares, empezamos a dejar unos hábitos y adquirir otros, y nuestra vida personal incluso se ha visto cargada con un aumento de agotamiento y de una sobrecarga de trabajo. Hemos tenido que adquirir, por así decirlo, responsabilidades adicionales. Consultoras muy jóvenes, que es un tema que quiero tocar hoy, incluso están rehuyendo, ¿verdad?, la maternidad, de estar escuchando que esta situación, que esta vivencia que tuvimos, ¿verdad?, vino a demandar de nosotros, por un lado, mucho más sobrecarga de trabajo, pero también se nos ha venido a abrir la posibilidad, que es algo que hay que ver, de las oportunidades de un networking como tal. El networking ahora lo hacemos, si bien ya no socializamos tanto presencialmente, pues seguimos fomentando, y creo que es algo de lo que vamos a sacar como gran bondad que nos está ofreciendo el contexto y uno de los legados positivos que nos pudo haber dejado la pandemia, la posibilidad de crear de una u de otra manera, fíjense, barreras para afectar el desarrollo profesional de las mujeres. Por un lado, tengo un contexto demandante, pero por otro, como lo quiero platicar ahora en la introducción, pues empezamos a ver que hay algunos desafíos, y esos desafíos pues son reacción o son retos frente a esas barreras que en un momento dado pues el propio contexto externo nos está ofreciendo, ¿verdad? Hemos tenido que asumir esas responsabilidades adicionales y si bien no hemos dejado a un lado lo profesional, hemos tenido que adaptarnos de una manera distinta. Y ahí voy a hablarles de emociones en un momento más adelante, porque esas emociones han impactado, ¿verdad?, en nuestro sentir y se ven reflejadas en el éxito que pudiéramos tener dentro del campo de la consultoría. La adaptación a los nuevos cambios y las nuevas formas de trabajo. Evidentemente, ese es un desafío para nosotras como mujeres, la constante evolución de la tecnología, las demandas que el mercado requiere. Y hoy necesitamos estar mucho más preparadas y alineadas y actualizadas, ¿verdad?, en utilizar herramientas digitales. ¿Quién me iba a decir a mí hace 30 años, ¿verdad?, que yo tendría que estar dando clases todas las noches a nivel maestría o doctorado, todo por Zoom, ni siquiera poder interactuar con nuestros alumnos? Y esto ha implicado que tengamos una capacidad de adaptación muy importante.
implica que nos actualicemos, pero también que estemos en un proceso de aprendizaje continuo. Cuando tenemos que equilibrar la vida profesional con la personal, necesitamos encontrar aquellas estrategias que nos permitan dominar las nuevas formas de trabajo, de manera tal que no dejemos de ser eficientes y aprovechemos esas oportunidades que nos está dando el contexto. Aquí la flexibilidad laboral y la capacidad de adaptación que debemos de tener nosotras, las mujeres, es una clave para poder atender estos desafíos que se presentan. Sin duda, la aplicación de las tecnologías para facilitar esta conciliación entre nuestra vida personal y profesional, evidentemente. La implementación de herramientas digitales, de software especializado en un momento dado, nos brinda una mayor flexibilidad, sobre todo en horarios y en ubicación. Hoy, con estas plataformas de comunicación como la que estamos utilizando ahora, podemos coordinar eventos, podemos intercambiar información y eso nos permite estar presentes y participar activamente en distintos proyectos sin la necesidad de estar físicamente en el lugar. Y evidentemente, el tener mucha conciencia de que la integración de roles y el cómo interactúan esos roles, ser mujer, ser consultora y ser mamá, es nuestro gran desafío. Es posible lograr ese equilibrio y una armonía entre ambos roles. Hoy, después de 15 años de haber tomado decisiones importantes en mi vida, yo les puedo garantizar que sí. ¿Cuáles son los factores claves donde tenemos que poner atención? Evidentemente, la organización y la planificación. Si yo quiero atender los diferentes roles y aprovechar al máximo mis habilidades y mis experiencias en esos roles precisamente, pues lo que tengo es que buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio se da justamente a partir de entender lo grande o lo tortuoso, lo pesado que puede ser justamente ese desafío y el cómo lo asimilemos. Si hablamos, por ejemplo, de cómo dar respuesta al desafío que implica desempeñar los diferentes roles, pues a mí me gustaría destacarles que primero estemos convencidas que las mujeres podemos desempeñar varios roles. E históricamente hay una convicción muy interesante de que los hombres, por ejemplo, es un estereotipo que no generalmente pudiera hacerlo. Afortunadamente me ha tocado hoy en día convivir con muchos compañeros consultores, con directores de empresa que tienen también esa posibilidad multifacética, multirol, ¿verdad? Que es muy importante. De ahí que la primera convicción que me gustaría compartirles el día de hoy es que la capacidad para desempeñar múltiples roles hoy no está determinada por el género o por el sexo, sino por los factores individuales como son la personalidad, las habilidades o las circunstancias personales que cada uno de nosotros pudiéramos tener. En la actualidad, cada vez más hombres están asumiendo ese papel activo, por ejemplo, en el cuidado de la familia, en el cuidado del hogar, desafiando justamente esos estereotipos de género tradicional. Y en ese desafío está justamente el quitarnos la idea que solo las mujeres podemos ser multifacéticas. Quienes han tenido oportunidad de escucharme en otras pláticas, soy una convencida de las nuevas masculinidades y siempre he dicho que lo que nos toca es hacer visibles, ¿verdad? Esas habilidades con las que también cuentan los hombres. Entonces, hoy las mujeres podemos desempeñar varios roles, sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese equilibrio entre la vida personal y profesional, de tal manera, ¿verdad?, que la dedicación que pongamos al hacer las cosas, las exigencias de nuestra profesión, de nuestra tarea, pues nos permita llevar a cabo las cosas basado en una planificación muy eficiente del tiempo. Y algo que me van a estar escuchando durante los próximos minutos señalar muy puntualmente es la posibilidad y la necesidad, quiero usar esos dos términos, de poner límites. Límites claros al trabajo y límites claros también a nuestra vida personal. Es importante, por un lado, que en la parte del trabajo nos sumemos a políticas de flexibilidad, sin duda, que nos permitan tener, evidentemente, pues mayor tiempo para disfrutar de las responsabilidades familiares, pero no solo a las mujeres, también a los hombres. Pero esa posibilidad de adaptación que debemos de tener nosotras va mucho más enfocada a cuidar nuestra salud, al bienestar personal, asegurando, por ejemplo, un buen descanso, un autocuidado, ese equilibrio que necesitamos para conciliar responsabilidades y negociación de límites
requiere que establezcamos prioridades, que tengamos estrategias de organización, evidentemente. Tengo que saber negociar límites. Les decía yo, es un término que voy a tocarlo en varias láminas. Y cuando hablo de negociar límites, hay que establecer límites para proteger, para blindar nuestra salud física y emocional. A veces nos da temor decir no, ¿verdad? Al decir no, algunas tareas, algunas responsabilidades que en un momento pueden sobrepasarnos por el agotamiento o el estrés, pues va a permitir que promovamos nuestro bienestar general. Otra forma de poner límites es cómo organizar, equilibrar las responsabilidades que tenemos, dedicar con tiempo y energía, evidentemente, pues tiempo a la socialización, a los hobbies, a las actividades que nos puedan traer alegría, pero sobre todo satisfacción emocional. Hoy necesitamos trabajar mucho como profesionistas también en nuestras emociones. El poner límites me ayuda a empoderarme. Cuando yo negocio límites, por ejemplo, negocio mi autonomía, el poder que podemos tener sobre una decisión en particular. No pongo en entredicho nuestros valores, nunca nuestras necesidades y menos aún nuestras metas. Sin embargo, cuando trabajamos en el rol de la consultoría, el saber decir no nos permite empoderarnos como consultor. Y esto a su vez, ¿verdad?, implica que podamos crecer de una manera importante. Si yo priorizo tareas, si logro establecer límites, si aprendo a decir que no, voy a aprender a decir que sí también esos proyectos que me desafíen. Aquellos proyectos que nos permitan crecer. Decir no a aquellas tareas que me puedan mantener estancada o que me alejen de mis objetivos profesionales. Y eso me va a permitir a mí modelar comportamientos saludables, ¿verdad? Cuando yo establezco límites, pues de una u otra manera, quienes me rodean se dan cuenta de una manera positiva que lo que estoy haciendo es equilibrando mis responsabilidades. Otra forma de dar respuesta a este desafío que implica desempeñar diferentes roles, y en el campo de la consultoría particularmente está lo que se llama los cambios sociales. Nosotras nos enfrentamos, y sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo consultorías de índole internacional, desafíos específicos debido a las demandas que puede implicar el viajar o trabajar a distintos horarios y en otros países. Y este desafío incluye nuevamente voltear a ver cómo conciliar mi vida laboral y mi vida familiar cuando uno está lejos de los hijos o lejos de la pareja. Problemas, por ejemplo, para poder, pues a veces, tener quien cuide a los niños. La consultoría nos puede exigir horarios extensos, nos puede exigir y nos exige, evidentemente, trabajo en equipo, lo que aún complica en ocasiones, ¿verdad?, esas responsabilidades vinculadas justamente al rol que tenemos las mujeres madres o las mujeres en particular como pareja. Las mujeres también, cuando hablamos de cambios sociales, enfrentamos barreras culturales y sociales cuando estamos, por ejemplo, trabajando en otros países donde podemos encontrarnos ciertas barreras para chocar en nuestro papel de consultoras. Sin embargo, yo soy una convencida que hoy en día las mujeres hemos ganado un espacio súper importante en las distintas estrategias para equilibrar esas responsabilidades justamente en el ámbito de la consultoría. Necesitamos ser conscientes que hay factores que interactúan y para ello la comprensión, la adaptación, ¿verdad?, de estos roles que hasta ahora he mencionado, la mejor toma de decisiones, la creación en un mundo donde tenemos que ofrecer constantemente nuestros proyectos, valor a nuestros clientes, pues nos obliga justamente a tener mucha claridad en ese rol que como consultoras debemos de tener. Y se viene ahí entonces sí un reto importante, el desarrollo profesional, evidentemente ser partícipes o promotoras de cambio, pero sobre todo hacer caso omiso de estigmas o prejuicios para poder eliminar barreras. ¿Por qué? Porque justamente por todo esto que hemos venido comentando, todavía hay espacios profesionales donde enfrentamos algunas barreras para poder tener acceso, ¿verdad?, a determinado tipo de proyectos. No falta alguna sesión de trabajo donde todavía escuchemos, es que estoy buscando un consultor.
Y el solo hecho ya de estigmatizarlo en masculino, ¿verdad? Nos hace ver que todavía hay que trabajar mucho en esa flexibilidad que debemos de tener para evitar cualquier sesgo de género que pudiera hacer, que pudiera ayudarnos a eliminar estas barreras. Hoy las consultoras tenemos que trabajar de manera importante en promover políticas de igualdad, políticas de género, políticas que permiten implementar sistemas de mentoría, de coaching, en donde el desarrollo profesional nos permita ser partícipes de crear en las organizaciones, ¿verdad? Entornos laborales inclusivos y que de una u otra manera van a abrirnos mucho más las puertas a las mujeres consultoras. Hay que revisar, hay que modificar desde los procesos de selección a veces en nuestras organizaciones. Yo en mi caso quiero compartirles mi experiencia. Mi empresa por años ha sido prácticamente mayoritariamente de mujeres, en donde hay un respeto absoluto por la capacidad que tenemos como profesionistas, evidentemente, pero en el quehacer diario, en ese acompañamiento que damos a muchos de nuestros clientes, pues todavía, como les voy a compartir, hay mucho sesgo, mucho que trabajar. Gracias y afortunadamente, ¿verdad? Porque ahí la legislación ha jugado a nuestro favor. Hoy las empresas están adoptando mucho más políticas y programas tendientes al apoyo de las mujeres y pues hoy nos enfrentamos con situaciones como contamos con licencias de maternidad, pero también de paternidad, con horarios flexibles, con guarderías incluso, o asistencia para el cuidado de los hijos, políticas que nos permiten, de la mano con la normativa existente, en particular en nuestro país, hay una norma específica en la que podemos certificarnos por promover toda esta serie de políticas al interior de las organizaciones, pues nos están acercando mucho más al rol que queremos tener de participación y de visibilidad. Y justamente el siguiente punto es la visibilidad. Es importante hoy que quienes nos dedicamos a la consultoría valoremos, pero también motivemos el ser valoradas a partir de esa diversidad de experiencias que podemos generar. Vamos a ser promotoras de la inclusión y vamos a buscar abordar estos desafíos que estoy compartiendo con ustedes y que no son más que el resultado, ¿verdad?, de lo que muchos años de ejercer la consultoría, pues me ha permitido generar conciencia de los espacios que todavía están pendientes de atender. ¿Qué más o cómo dar respuesta a ese desafío? Evidentemente, aportando perspectivas, trabajando mucho en nuestro enfoque estratégico, evidentemente logrando una comprensión muy profunda de las necesidades que tienen las organizaciones, porque tenemos la capacidad de gestionar situaciones complejas. Hoy las mujeres tenemos la capacidad de establecer prioridades, de tomar decisiones acertadas, como lo hacemos en nuestro rol personal, como lo hacemos en el rol de madre sobre todo, ¿verdad? Que ahí, pues sabemos cuál es nuestra prioridad, sabemos qué decisión debemos de tomar y eso evidentemente si lo manejamos, si nos llevamos esas habilidades al campo de la consultoría, sin duda vamos a contribuir de manera muy significativa al éxito de los proyectos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo seguir trabajando en ello? Y pongo aquellas palabras que me vinieron a la mente y que se me hacen importantísimas. Primero, a partir de todo esto que estamos escuchando, reconocer y abordar los desafíos del rol que tenemos como mujer en el ámbito de la consultoría. ¿Por qué? Porque va a ser crucial, ¿verdad? Si yo genero conciencia, comprendo estos desafíos, evidentemente voy a buscar trabajar hacia ello. Tengo que desarrollar mis habilidades. Cuando yo genero esta conciencia, tengo que buscar desarrollar habilidades y competencias que sean relevantes. Hoy en la consultoría necesitamos trabajar comunicación, liderazgo, negociación, resolución de problemas y sin duda gestión del tiempo. En la medida que reconozcamos y abordemos trabajando en estas habilidades, pues va a ser la forma de enfrentar estos desafíos. Sin duda, el apoyo mutuo. Es necesario que como mujeres en la consultoría nos apoyemos mutuamente. Coaching, mentorías, redes de apoyo, evidentemente, donde podamos, como lo estamos haciendo ahora, compartir algunos consejos, algunos recursos para poder enfrentar estos desafíos como tal. La autoconfianza.
necesitamos cultivar la autoestima y la autoconfianza. Es fundamental para el éxito, pero sobre todo para nuestro bienestar personal, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo, ¿verdad?, la parte profesional de la consultoría. ¿Qué hago para generar autoconfianza y autoestima? Pues trabajar en mi toma de decisiones, que tenga yo mucha claridad, mucha convicción. Si yo confío en mis habilidades como consultora, evidentemente voy a poder asumir riesgos calculados, defender mis ideas, empoderarme para defender un proyecto frente a mi potencial cliente, ¿verdad? Tengo que trabajar mucho en la resiliencia. La autoconfianza y la autoestima actúan como amortiguadores siempre contra la adversidad o el fracaso. Tenemos que trabajar la tolerancia. A veces el cliente nos dice no, a veces, ¿verdad? La empresa a la que le estamos brindando algún servicio, pues de repente dice, oye, pues ya no lo necesito, quiero que sea de esta manera, y va en contra justamente del alcance que tenía nuestro proyecto. Necesitamos hacer uso de esos amortiguadores, ¿verdad? Contra la adversidad y el fracaso. La mujer consultora tiene que trabajar muchísimo en su autoestima. ¿Por qué? Porque necesitamos ser capaces de recuperarnos muy rápido de cualquier contratiempo y seguir hacia adelante hacia los objetivos. Quienes hemos tenido la oportunidad de gestionar proyectos, sabemos que en los proyectos hay tiempos y tenemos que con esa resiliencia, esa toma de decisiones, el poder hacer a un lado, ¿verdad?, todo aquello que pudiera impactar. Tenemos que trabajar para la autoconfianza y la autoestima, sin duda la comunicación efectiva. Es una habilidad que todos los consultores lo tenemos que estar. Tenemos que estar seguras de nosotros mismos, de expresar nuestras ideas de una manera muy clara y tenemos que trabajar mucho en la persuasión. Tenemos que saber negociar con los clientes, pero como decía en un principio, saber decir que no y saber decir que sí. Entonces, ya hablamos de reconocer, de abordar, de autoconfianza, de autoestima. Tenemos que trabajar la resiliencia, en particular, como esa capacidad, decía yo, que tenemos de recuperarnos, de adaptarnos frente al tropiezo. Y aquí es bien importante. Tenemos que saber afrontar la incertidumbre. Quienes nos dedicamos a la consultoría sabemos que hay proyectos que pueden ser complejos, que pueden estar sujetos a cambios inesperados, y ser resiliente nos permite manejar esa incertidumbre con calma, con determinación, para poder adaptarnos a lo que sigue. Hay que saber superar contratiempos y eso implica que trabajemos, si bien siendo muy exigentes, en ambientes estresantes, evidente, con términos, con plazos, a ver, y con altas expectativas de los clientes, pero tenemos que hacerlo buscando mantener un equilibrio emocional, afrontando el estrés que esto puede conllevar de una manera saludable. Y la adaptabilidad y visión de futuro. Son las habilidades, ¿verdad?, que hoy en día nos van a permitir ajustarnos y prosperar en ambientes tan cambiantes, en entornos ¿verdad?, frágiles como los que estamos viviendo ahora. Luego, entonces, así como vamos a ser resilientes, o así como vamos a saber comunicarnos, trabajar en nuestra autoconfianza, tenemos que ser flexibles ante los cambios. Hoy en día, los proyectos de consultoría, en particular, atendiendo el contexto externo al que responden, cambian rápidamente. Y tenemos que tener la capacidad de manejar nuestras emociones para poder adaptarnos a esos nuevos requisitos, plazos o expectativas que nos demande el proyecto como tal. Necesitamos aprovechar las nuevas oportunidades y la adaptabilidad también implica ello, que podamos capitalizar todas las nuevas oportunidades, estar abiertas a nuevas ideas, a tecnologías, a mantenernos a la vanguardia de la industria. Somos la industria del conocimiento finalmente y necesitamos estar generando en todo momento soluciones innovadoras a nuestros clientes. Y ello implica dos habilidades adicionales muy importantes. Tener la capacidad de resolver problemas. Necesitamos como consultoras convertirnos en expertas en encontrar soluciones creativas, pero además que sean no solo soluciones creativas, que sean efectivas para poder justamente atender las necesidades o el problema que se nos ponga enfrente en un momento dado, considerando para ello los múltiples enfoques o perspectivas que yo pueda demandar. Y sin duda estar, como ya había mencionado, estar aprendiendo. En la rama de la consultoría, en la industria del conocimiento, nos demanda que estemos actualizados todo el tiempo. Tenemos que ir un paso adelante. Hace algunos años
por ahí del 19, justamente en la revista de nuestra Cámara, publicaba yo un artículo del por qué es importante contratar un consultor externo. ¿Qué pasa cuando vamos con el psicólogo o vamos con el médico, ¿verdad? A pedirle una opinión porque traemos un malestar como tal. Externo mis dolencias, externo mi sintomatología e incluso a veces me atrevo a señalar las razones de esta. Pero no es sino hasta que el especialista lleva a cabo unos análisis que justamente haciendo las preguntas concretas, pues puede determinar las causas de ese malestar que tengo. Bueno, pues tomando esa analogía, ¿verdad? Nosotros, como consultores, y lo he defendido desde hace muchos años en mis diferentes artículos, necesitamos ser justamente quien escuche al cliente, ¿verdad? Desapegándolo, si así me lo permiten decir, de esa situación, de esa creencia que él tiene para ofrecerle una nueva oportunidad, una nueva forma de ver las cosas y evidentemente el poder contar con la solución o la determinación a la problemática que tiene encomendada a aquello que le duele. Y para eso necesitamos estar aprendiendo constantemente. Entonces, la adaptabilidad se vuelve como una habilidad muy crítica para nosotros, consultoría, porque tenemos que adaptarnos justamente, aprovechar esas situaciones emergentes, pero resolver de una manera muy puntual, muy efectiva. Y aquí está la autoestima. La autoestima, que ya refería algo con lo de la autoconfianza, simplemente con un punto adicional, ser muy resistentes a la crítica. Necesitamos estar siempre muy bien equipadas, muy bien blindadas para entender la crítica de una manera constructiva. ¿Por qué? Porque somos muy emocionales. Aunque trabajemos en nuestra inteligencia emocional, la valía de cada uno de los comentarios tiene un peso emocional en nosotros. Luego, entonces, la resistencia a la crítica la tenemos que trabajar y la tenemos que ver, ¿verdad? Desde un enfoque justamente de la parte positiva. No quisiera dejar de mencionar la parte de visión de futuro. Necesitamos, y voy un poco a lo que mencionaba ahorita que hacía la referencia al artículo que escribía yo del por qué contratar un consultor externo. Necesitamos anticiparnos a las tendencias. Necesitamos estar atentos a todos aquellos cambios que nos da el entorno, el mercado, para poder anticiparnos. Y en eso estamos obligadas hoy a ver cuáles son las tendencias que la industria del conocimiento nos está mandando, ¿verdad? Para poder identificar nuevas oportunidades y de ahí, con la creatividad que tenemos, poder diseñar estrategias efectivas. Y aquí viene la innovación y la creatividad. La visión de futuro va a alimentar, ¿verdad? A estimular esa innovación y creatividad y nos va a permitir en un momento justamente hacer la diferencia, ofrecer proyectos cargados de diferenciadores, de valores agregados que nos permitan liderar el mercado de la consultoría. Me viene a la mente una última y que no reflejé en la lámina y no es menos importante, va muy vinculada a la parte emocional, que es la superación de la culpa y el sentimiento de no estar a la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Con frecuencia, sobre todo quienes somos mamás, ¿verdad? Y hemos a veces sentido esa culpa de no dedicar todo el tiempo, che, no vi crecer a mi hijo, me perdí los mejores años de mi hijo. Ese sentimiento que a veces experimentamos de culpabilidad por no dedicar todo el tiempo, toda la energía a los hijos, hay que hacerlo a un lado. Hay que hacerlo a un lado porque en un entorno profesional tan competitivo como es la consultoría y tan exigente, necesitamos nosotros reconocer también que somos exitosas y que somos profesionales sin que ello demerite esa parte amorosa o excluya, ¿verdad?, ese rol tan importante. De ahí nuevamente que para ello tenemos que adoptar límites muy puntuales para poder afrontar esos sentimientos. La superación de la culpa y el sentimiento de no estar a la altura lo menciono porque es algo que constantemente a nivel directivo en los procesos de mentoría o de coaching salta a la vista. Hay que entender y hay que cambiar nuestra percepción, ¿verdad?, de ser posible adaptándonos con resiliencia
a esas habilidades tan valiosas que los diferentes roles de nuestra vida nos han puesto enfrente como tal. Me han escuchado ya decir justamente algunos puntos relevantes vinculados a la maternidad, y no quisiera yo dejar pasar pues esta fecha tan importante, tan querida, tan celebrada por nosotros, ¿verdad? Quienes ya no tenemos a nuestra madre cerca, pues sabemos cuál fue ese legado que nos dejó, y quienes desde muy jóvenes estamos enfocados a ese desarrollo profesional, a las responsabilidades, pero también a las demandas asociadas a los otros roles, ¿verdad? Tenemos que verlo no como una limitación, sino como una gran oportunidad. Es preocupante escuchar de algunas consultoras muy jóvenes hoy el sentir que esa necesidad de poder o tener que relegar la maternidad debido a las presiones de trabajo. Yo soy una convencida que la maternidad es una experiencia valiosísima, significativa, y no debería ser sacrificada en áreas de la carrera profesional, ¿verdad? Entonces, cómo enfrentar este desafío que sobre todo hoy las consultoras jóvenes lo tienen? Pues evidentemente, quienes ya tenemos un poquito más de juventud acumulada, eh, poderles compartir cómo pueden beneficiarse, ¿verdad? De esta interactuación de roles, sensibilizándolas, que lo más importante es generar conciencia de que sí tenemos esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación para poder desarrollar los diferentes roles como tal. Hay que fomentar, ¿verdad?, que las mujeres en la consultoría tienen un gran espacio, y que la maternidad evidentemente no constituye ningún obstáculo para ello. ¿Qué sigo encontrando como consultora hoy en día? Evidentemente, una resistencia todavía a la flexibilidad laboral, a la microviolencia, que es preocupante, a la negociación de roles como tal. Y yo creo que es aquí donde debemos nosotras, mujeres, de seguir generando espacios y de apoyo con los hombres, ¿verdad? Con nuestros compañeros consultores, trabajar en ello. Hago especial énfasis en la microviolencia porque son aquellos comportamientos sutiles, pero son muy perjudiciales. El sexismo, la discriminación de género, el acoso, incluso eh, la limitación de no considerarnos para algunas actividades, se ve todavía en la consultoría. Necesitamos nosotras seguir fomentando y abriendo espacios para el desarrollo, para la promoción, a través de ser unas convencidas, ¿verdad?, de que podemos lograr esa conciliación laboral y familiar, haciendo a un lado los estereotipos de géneros, abordando la resistencia a la flexibilidad como tal, pero sobre todo, ¿verdad?, eliminando esos sesgos discriminatorios que todavía existen, ¿verdad?, y que de una u otra manera son lo que conlleva a que no tengamos todavía ese sentir de que podemos, lo voy a decir en un término y espero se tome con los, dominar nosotros los espacios de los grandes proyectos de consultoría. Hoy en día siguen siendo espacios todavía muy pues restringidos para los hombres, afortunadamente en nuestro país, y hemos hecho una labor importante. Y hoy las mujeres consultoras también tenemos ya, todavía con algunas limitaciones, pero ya tenemos grandes espacios donde estamos justamente interactuando. Era importante comentarles que seguimos encontrando, porque hay que trabajarlo en ello. Hay que trabajarlo y hay que seguir haciendo. ¿Cuáles son las estrategias que yo sugeriría, perdón, para poder trabajar justamente en esto, para trabajar estos desafíos que me han permitido compartir hoy con ustedes? Pues la primera es justamente estar convencidos que tenemos que implementar estrategias, tener límites claros, tener cuáles son esos límites claros entre el trabajo y la vida personal. Definan horarios, definan espacios y dediquen tiempo exclusivamente a cada ámbito. Hay que crear redes de apoyo, hombres, mujeres, tanto dentro como fuera del trabajo, donde podamos compartir experiencias y consejos, espacios como el que estamos teniendo ahorita, ¿verdad?
en donde, pues a partir de un criterio, a partir de una vivencia, pudiéramos empezar a generar conciencia de la necesidad de que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Hay que desaprender para volver a aprender. Hay que desarrollar habilidades de liderazgo. Hay que desarrollar nuestra autoestima, la gestión del tiempo, la autoconfianza. Necesitamos quitar sesgos de comportamiento que tenemos todavía, creencias que nos habitan. Y ahí yo soy una convencida que los programas de mentoría y coaching, sin duda, nos ayudan muchísimo. Hay que superar la culpa, ese sentimiento de no estar a la altura. Hoy estamos a la altura de nuestros compañeros en un ramo como el que estamos, de la industria del conocimiento. Tenemos valiosísimas y experimentadas consultoras mujeres, así como maravillosos y experimentados consultores hombres. Hay que hacer esas redes de apoyo, hay que implementar políticas justamente que nos permitan conciliar esto de lo que les he hablado desde el principio, de espacios laborales y familiares como tal. Ahora bien, podremos hablar horas de esto y es un tema que a mí me encanta. Necesitamos desarrollar nuestras habilidades, evidentemente, necesitamos crear nosotros cada vez más políticas y programas como consultoras con nuestros clientes para apoyar justamente todos estos aspectos que nos plantea el desafío de la consultoría. ¿Por qué? Nosotros generamos conocimiento, llevamos a nuestros clientes soluciones. Si establecemos programas generales e integrales donde, ¿verdad?, aseguremos igualdad de oportunidades, visibilización, que estemos ambas partes, ¿verdad? Nuestros colegas masculinos con nuestras compañeras, trabajando, promoviendo entornos laborales seguros, ¿verdad? Vamos a lograr fortalecer esa convicción de que evidentemente la consultoría es una profesión maravillosa para las mujeres. Asegurar el éxito y la realización profesional de las mujeres en la consultoría requiere un enfoque integral. Un enfoque integral que, si me regreso a la lámina donde veíamos visión de futuro, resiliencia, autoconocimiento, autoconciencia, ¿verdad? Pues son aquellas llamadas a las que me gustaría invitarles y decir, hay que ver cómo estamos, hay que darnos un minuto, regalarnos un minuto, y si tengo que trabajar en eliminar barreras, en eliminar culpas, en estar actualizada, en profesionalizarme más en la tarea que llevo a cabo, en perder miedos para incorporarme a nuevos proyectos, siempre, ¿verdad? Buscando ese equilibrio entre la vida personal y profesional. Hay estrategias, como comentamos hoy, para superar esos grandes desafíos. Yo creo que no debemos olvidar que tenemos una capacidad, evidentemente un atributo clave, que es la multitarea. Hay que reconocer que tenemos experiencia, una habilidad desarrollada por las mujeres maravillosamente, que es la gestión del tiempo. Y, por ejemplo, si tengo esa capacidad multitarea y me la llevo al ámbito de la consultoría, si tengo esa experiencia puntual en la gestión del tiempo, evidentemente estoy poniéndole a cualquier proyecto dos componentes fundamentales: el poder organizar y el poder gestionar los tiempos. Pero si además le sumo las habilidades que tenemos para resolver problemas, evidentemente estamos dándole activos maravillosos a la consultoría como mujeres. Y a eso súmenle la empatía y las habilidades de comunicación que podemos tener. Hoy el rol de la mujer consultora y rol de la mamá consultora es un tema súper relevante, un tema que se antoja discutir, alegar, pero es un tema complejo. Hemos analizado los diferentes desafíos, he compartido con ustedes mi punto de vista personal de muchos años dedicado a esta tarea, y evidentemente soy una convencida que aportamos habilidades y competencias únicas, tenemos perspectivas valiosas, tenemos la capacidad de tener un enfoque estratégico, evidentemente, en la consultoría, pero tenemos todavía algunos temas sobre la mesa. Hay que enfrentar estereotipos de género todavía, hay que seguir trabajando en eliminar barreras para el desarrollo profesional, y hay que abrirle
las oportunidades a consultoras jóvenes. Hay que promover la consultoría entre mujeres jóvenes y empezarles a quitar algunas creencias de que ejercer la consultoría no permite tener ese equilibrio entre la vida personal y familia. Todo esto va a funcionar o va a trabajar en pro de lograr una industria del conocimiento mucho más fortalecida en nuestro país. Con esto quisiera yo terminar estos comentarios y no sé si hubiera alguna pregunta que yo pudiera tener, algún comentario o retroalimentación, me encantaría escucharlos. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Cieiro, muy amable. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna inquietud que deseen plantear a nuestra expositora. Recordarles también que tenemos la parte del chat. Ahí podrán ustedes subir sus comentarios y a través de esa vía lo pueden hacer. Incluso si así lo desean, podemos también habilitar el micrófono para que esto pueda ser también más ágil. En lo que tenemos alguna pregunta, doctora, no sé si desea agregar algo más de la Simplemente, presentación. Aún tenemos algunos minutos. Muchísimas gracias. simplemente motivar, ¿verdad?, a que veamos la consultoría como una gran oportunidad que nos permite, como profesión, esa conciliación tan anhelada en otros rubros de las profesiones, ¿no? A contrario sensu de lo que marcan algunas otras tareas, la consultoría nos permite justamente poner en práctica todas nuestras habilidades, todos nuestros conocimientos y nos permite gestionar nuestro tiempo de manera tal que disfrutemos de las diferentes etapas, momentos que nos regala esto tan maravilloso que es la vida. Entonces, pues no me queda más que animarlos, ¿verdad?, de una u otra manera a que puedan hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ya algunos comentarios. Me voy a permitir leerlos. En primer lugar, tenemos el comentario de Jessica Villanueva. Nos pone en el chat que ha sido muy agradable escuchar el punto de vista de una profesional con tantos años de experiencia y vivencias en este ramo. Mil gracias. También tenemos el comentario de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Solís. Nos menciona en el chat: excelente exposición, Angélica, alienada con exactamente nuestro plan de trabajo y lo que busca el plan de trabajo en el tema de igualdad. Muchísimas gracias, ingeniero Solís. Por último, también tenemos otro comentario de Nancy Medina. Muchas gracias por la información. Me sentí identificada, gracias, me conecté con mi esencia, me llevo la intención de elevar mi autoestima. Muchas gracias. También tenemos otro comentario. La mujer cada vez se integra más a la vida pública, trabajo remunerado. Pero para ello se requiere que el hombre también incremente su presencia en la vida privada, trabajo no remunerado en casa. Y nos pregunta Noemí Salcido, gracias Noemí por la pregunta, ¿cuántas pláticas de este tipo se imparten para sensibilizarlos y fomentar esas nuevas masculinidades tan necesarias? Por favor, doctora, si es tan gentil. Gracias, Noemí. Un tema que disfruto y que abordo frecuentemente, las nuevas masculinidades. Opinión muy personal. Desafortunadamente, la tendencia tan radicalmente feminista que se le ha dado a algunos programas ha invisibilizado al hombre en diferentes roles. Soy una convencida que necesitamos fortalecer estas tareas, necesitamos visibilizar las nuevas masculinidades. En la medida que lo hagamos, nos vamos a fortalecer mucho más como sociedad. ¿Cuántas pláticas de este tipo se imparten? Es rarísimo, rarísimo que nos soliciten pláticas de nuevas masculinidades. No hay una convicción. Y les platico como anécdota, alguna vez me invitaron a dar una conferencia, no, fue un taller de 20 horas de nuevas masculinidades, y la primera pregunta que me hicieron, puros hombres, porque además de origen no permitieron que entraran mujeres en ese taller, lo cual a mí se me hizo pues una aberración muy respetable. La primera pregunta y la primera barrera a la que yo me enfrenté fue: ¿por qué la va a dar una mujer? ¿Qué va a saber una mujer de masculinidades?
Y bueno, pues eso me llevó a estudiar muchísimo ese tema. Gracias, Noemí. Creo que esos son de los temas que todavía están pendientes sobre la mesa. Mil gracias. Muchas gracias, doctora. Al parecer son las preguntas que tenemos hasta el momento. Y únicamente para cerrar, la verdad es que el currículum de la doctora Angélica Ciero es muy amplio. Simplemente nos gustaría resaltar como cámara que por más de 20 años la doctora Angélica Ciero ha ocupado puestos directivos tanto en el sector público federal como también en el privado. Desde el año 2012, la doctora Ciero es socia directora de COI, Administración Pública y Privada, y donde también ha dirigido diversos proyectos de consultoría. En nuestra Cámara pues ha participado también en diferentes cargos, como el de la responsabilidad social empresarial. Esto fue del 2015 al 2018 y actualmente, como nos hizo favor de mencionar la doctora, es vicepresidenta en la Comisión Ejecutiva de Capital Humano e Igualdad de nuestra Cámara. También ha recibido diferentes reconocimientos como el micrófono de oro en 2017, el Premio Nacional de Locución en 2018. Entonces, bueno, simplemente para poder hacer hincapié en la amplia trayectoria y también, por supuesto, reforzar también el agradecimiento por su participación durante esta tarde. También ha sido titular de diversos programas de radio, Mujer Soy y Tú Nos Importas, y autora de 7 otoños, Pasado Perfecto y Un Día Más con Adolfo. Pues simplemente reiterar el agradecimiento a la doctora Angélica Seiro. No tenemos más preguntas. De cualquier manera, comentar también a nuestros amables asistentes que esta grabación estará disponible también en los canales de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, particularmente en YouTube. Y sin más, me voy a permitir presentar este reconocimiento que otorga nuestra Cámara a la doctora Angélica Cieiro Noriega por esta extraordinaria participación en el webinar El rol de la mujer en la consultoría. Agradecemos sus valiosas aportaciones a la consultoría nacional. Firma nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes, Ciudad de México, 8 de mayo 2024. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, doctora Cieiro? Pues me voy con un gran compromiso aquí de poder regresar a tratar el tema de nuevas masculinidades. Sin duda, yo creo que es un tema donde la consultoría tenemos que hacer mucho énfasis. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, les deseamos una excelente tarde y por supuesto continuamos al pendiente. Los invitamos a nuestra próxima celebración de los el 22 de mayo, con motivo del 39 aniversario de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y por supuesto en todas las demás actividades, webinars, capacitaciones que lleva a cabo la Cámara, para lo cual los invitamos a estar muy de cerca de las actividades de nuestra institución. Muchísimas gracias, felicidades y nuevamente un agradecimiento a la doctora Angélica Cieiro. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.